Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, gracias a Dios. Una semana más, ¿verdad? Que nos permite el Señor conectarnos por medio de las redes sociales con nuestros amigos que se conectan en la plataforma de Busco en Ti Radio. Y ahora sí que saludándolos desde la ciudad de Tijuana y también para recordarles que está próximo ya el tercer evento que lleva el Congreso de Busco en Ti Radio, el tercer congreso y se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana. Y será el 23 y 24 de mayo aquí en un cine, en un antiguo cine Libertad, que es muy conocido en una de las primeras colonias que se fundaron aquí en Tijuana. Así es que no se lo pueden perder. El tema es paternidad divina y vienen diferentes conferencistas que vienen con un tema, con algo que Dios les ha hablado para dar el mensaje a ustedes. Y bueno, les invito que no falten, estarán a la venta los boletos el mismo día, pero también ya está por venta por medio de las plataformas que lo pueden encontrar ahí si entran al link de Busco en Ti Radio. Y bueno, ahí los esperaremos, es para hombres y mujeres y el 23 y 24 de mayo. Ahí los esperamos en el Cine Libertad en la Colonia Libertad. Y bueno, siguiendo adelante, quiero decirles que hoy me habló en mi devocional, me habló una palabra que me tocó mucho a mí, ¿no? Y el tema es, enséñame a pelear en la guerra, enséñame a pelear en la guerra. Y hoy te damos gracias, Espíritu Santo, guíanos en esta palabra para que caiga en buena tierra, una semilla de vida, Señor, que dé un fruto abundante para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy te damos gracias y ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Y bueno, quiero decirles lo siguiente. Quiero hacer una pequeña introducción. Te quiero decir que puedes aprender teoría de cualquier cosa que estudies, cualquier cosa, medicina, licenciatura, puedes llevar la teoría, pero esa teoría se tendrá que llevar a la práctica. Igual es en lo espiritual. Tú puedes aprender y conocer la palabra de Dios, pero es teoría hasta que la llevas a la práctica, cobra vida, ¿sí? Y entonces en la práctica, si tú no llevas a la práctica la teoría, no hay certificación que te dé autoridad de ejercer. ¿Qué quiere decir? Tú y yo, en todos los ámbitos, en lo natural, en lo espiritual, vamos a conocer, vamos a llevar aprendizaje en teoría, pero la teoría tiene que ponerse en práctica, llevarla a la práctica, si no, no hay certificación que te dé autoridad de ejercer. Sí, o sea, puedes tener dieces en tu aprendizaje, pero en la teoría es donde se pone en práctica, es donde ahí vives, ¿no? Ahí, y ahí aplicas el conocimiento, pero más que nada empiezas tú a vivirlo, a sentirte capaz, a sentirte que lo puedes lograr, que todo lo que aprendiste, llevarlo a la práctica, te hizo ser en excelencia, ¿no? Es ser exitoso. Y eso también va en lo espiritual. Entonces, cuando te dice, enséñame a pelear en la guerra, esto se lleva en el campo de batalla, se aprende a combatir. En el campo de batalla se aprende a combatir. Tu mente es el campo de batalla, ¿sí? Donde se aplican tus exámenes, ¿sí? Allí en tu mente. En tu mente es donde va a ser el campo de batalla, donde se van a librar tus grandes batallas o tus grandes guerras. Yo siempre he pensado que el campo de batalla es donde tú allí te empieza a dar el Señor la habilidad, la fuerza, el poder, todo para lograr sujetar todo, ¿no? Pero cuando no lo logras sujetar, entras en una guerra entonces, entras en una guerra, porque ahora vas a tener que pelear un nuevo nivel en guerra. Ya no nomás es batalla, es una guerra. Entonces, yo quiero decirte, no huyas al proceso, ¿sí? Es parte de la introducción. No huyas al proceso. Dios Padre busca romper la dureza de tu corazón, de mi corazón. El Señor busca que entendamos que no toda culpa es del diablo, sino de tu falta de carácter. Si recibes continuos golpes, quebrantos, es que no has aprendido o no he aprendido. No te has arrepentido o sigues en tu corazón sentado, o sea, sigue en tu corazón sentado algo o alguien que no es el Señor. ¿Qué quiere decir?
Estás poniendo por encima de Dios a alguien en tu corazón. Entonces, huir al proceso es decirle a Dios, lo que está escrito para mí, no lo quiero. Sí, cuando tú huyes al proceso, no quiero sufrir, no quiero eso, estás haciéndolo a tu manera. Y entonces, ¿qué estás diciéndole a Dios? Esto que tienes para mí no lo quiero porque no quiero sufrir. Y también le puedes decir, si este es el proceso, la gloria tuya, no la quiero, ¿sí? Y te quiero decir, de tu mayor temor viene el quebranto. Lo que tú más le temes, ese va a ser tu quebranto. Entonces quiero preguntarte, ¿cuál es tu mayor temor? ¿Tu hijo? ¿Tu salud? ¿Quedarte sola, solo? ¿Las finanzas? ¿La pareja? Tus batallas o tus guerras vienen de tus génesis. Tus batallas o tu guerra viene de tu génesis. ¿Qué quiere decir todo lo que viene detrás de los tuyos, de tus antepasados, de tus descendientes de atrás, ¿no? Y bueno, aquí vamos a hacer un punto y aparte y vamos a entrar en el tema. Jueces 3:1 al 4, nueva traducción viviente. Quiero sentar sobre lo que a mí me habló Dios. El Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras de Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las siguientes generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Hablaba de las naciones, él se refería, hablaba de las naciones de los filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos, ¿sí? El Señor dejó a estos pueblos con el fin de proponer a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos que él les había dado a sus antepasados por medio de Moisés. Entonces, esto es maravilloso porque cuando aquí te está diciendo, a mí me habló esta parte, ¿no? Que el Señor dejó ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido las guerras. Entonces quiero decir que la familia pasada mía, sí, que yo sé que no conocieron de Dios, que yo sé que no tuvieron una relación con Dios, lo que a mí me tocó conocer de mis abuelos o bisabuelos. Nunca los vi que hablaran de Dios, ni nunca los vi que tuvieran una relación con Dios, como es tener esa comunión con Dios y compartir de su evangelio o dar testimonio con su vida, no lo vi, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que ellos no libraron, ¿sí? Eso que Dios, ese propósito, ese llamado, porque Dios nos dio propósito y llamado a todos. ¿Y qué te quiero decir? Él dejó, ¿verdad? Que esas guerras que ellos no libraron, esas batallas que ellos no libraron, los dejó en la siguiente generación, que fue a mí, ¿sí? Que es para mí, para mis hijos, para mis nietos. Entonces, cuando a mí me llega el Señor, cuando a mí me habla el Señor, cuando a mí me toma, me rescata de la oscuridad, de las tinieblas, es una preparación. Y algo que yo voy a vivir es vencer todo aquello, ¿verdad? Que venía siguiéndome en generaciones atrás. ¿Qué te quiero decir con esto? Me está enseñando a pelear la guerra, me está enseñando a librar mis batallas, ¿sí? Y por eso aquellas familias mías de atrás no libraron a sus enemigos, no libraron sus ataduras. Y esas mismas ataduras me las transfirieron a mí, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Dios permitió cierta forma que ellos no conquistaran porque Lorena tenía algo que hacer, algo que librar y fue bien doloroso. ¿Por qué? Porque yo venía recibiendo cosas muy pesadas de generaciones atrás. Entonces hay gente que no quiere pagar el precio por rompimiento, esas maldiciones, pero Dios te habilita. Y bueno, quiero seguir adelante. En el periodo bíblico de los jueces se refiere a un tiempo de la historia de Israel, después de la muerte de Josué y antes de la monarquía, marcado por un ciclo de pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. Siempre en el pueblo de Israel había pecado, había castigo y luego se arrepentían y el Señor se movía a misericordia y les mandaba a alguien para que los liberara, para que los conducieran a líderes, ¿no? Y bueno, durante este tiempo de Israel, ¿sí? No tenían un rey centralizado, ¿sí? No había nadie nombrado ahí como un líder, como un rey, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Varios líderes locales llamados jueces emergieron para liderar al pueblo en momentos de necesidad. Y todo esto se aplica a la vida nuestra como iglesia. Ahora las guerras en la dispensación de la gracia, en la iglesia que somos nosotros, la iglesia de Cristo,
no son guerras entre hombres, ¿sí? Como en aquel tiempo, porque antes entraban en guerras por los dioses, porque era mi Dios, tu Dios, y siempre estaban en guerras, ¿no? Como que, pero ahora no. Ahora en Cristo, Él nos dice, ahora les doy un nuevo mandamiento, el amor. Entonces ya no es ojo por ojo ni diente por diente, ahora es lo contrario, ¿no? ¿Y qué te quiero decir? Ya no son guerras entre hombres, sino con nuestra propia naturaleza de pecado. Estamos peleando con lo que hay en nuestras pasiones, en nuestros sentidos, en nuestras emociones, en todo lo dañado que viene de atrás, pero también con fuerzas de maldad en lugares celestes que se mueven en lo sobrenatural, que son invisibles a nuestros ojos, pero que son liderados por Satanás y sus huestes de maldad, gobernantes y potestades de las tinieblas. Y el fin que tienen es cegar el entendimiento de los hombres y desviarlos a caminos que parecen buenos, pero su fin es de perdición. Y esto lo conocemos muchos, tú y yo, muchas personas lo conocen, pero otras no la conocen. Y para eso estamos tú y yo aquí, para que ellos se levanten en esa luz y que ellos sepan pelear sus batallas, sus guerras desde la victoria que nos da Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirte? ¿Qué te está marcando a ti? ¿Sí? ¿Qué te está marcando a ti? Hoy te quiero decir que en el tiempo de los jueces no tenían un rey centralizado, o sea, no había un rey en una colonia, en un país, no había eso en ese tiempo de los jueces. Ahora en nosotros no tener un rey centralizado, es decir, a Dios en nuestro corazón corremos el peligro de estar pasando por las mismas cosas que nos mantienen en muerte espiritual hasta en idolatría, porque ahora ya no ponemos muchas veces manejan como la Santa Muerte, como imágenes, y a ellos les piden como si ellos tuvieran poder para darte, ¿no? Y eso lo habla la Biblia, son imágenes, son levantadas por hombres que no oyen ni hablan, dice Dios, ¿no? Pero también hay idolatría de ese tipo, del materialismo, ¿no? Del querer tener riquezas, de querer lograr cosas que van a perecer, que nada nos vamos a llevar. Entonces, es un tipo de idolatría que entramos ahora en este tiempo. Y yo te quiero decir, ¿qué te está marcando a ti de tus generaciones pasadas? ¿Sí? En tu vida, ¿qué te está marcando? Divorcios, muerte prematura, este, violencia familiar, desintegración familiar, abusos sexuales, este, infertilidad, o sea, ¿qué te está guiando? ¿Qué se está conduciendo de tus antepasados, de tus generaciones que tú lo estás viviendo y se repite, ¿sí? Te quiero preguntar eso. ¿Tomas en cuenta a Dios en tus decisiones? ¿Sí? ¿En tu vida? ¿Cómo te guías? ¿Tomas en cuenta a Dios en agradarlo? ¿Sí? ¿En accionar lo que a Él le agrada? ¿En negarte a ti mismo a las cosas que te dañan en tu relación con Dios? ¿Sí? O dañas a terceros por deseos carnales, desenfrenados y que no quieres pensar, solo quieres dejarte sentir egoístamente. El pecado tiende a guiar a la humanidad. Por eso dice que el espíritu del mundo, el espíritu de Dios se interpone con el espíritu del mundo. Hay contienda, hay pleito, pero dentro de nosotros hay una lucha, porque la carne quiere seguir haciendo lo mismo, pero el Espíritu Santo ya no te deja. Y hay una lucha interna dentro nuestro y el enemigo apoya para dejarte guiar, nada va a pasar, mira todo esto, pero también dentro nuestro está el Espíritu de Dios. Pero en el mundo también hay ángeles que también están interviniendo a favor de los hijos de Dios y de los que han de ser escogidos. Entonces, ¿qué quiero decirte? El pueblo de Israel era guiado, ¿sí? Era guiado por el pecado, por las tendencias. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo. Ese líder dejaba de tener poder, autoridad o lo que sea y se desviaban o moría ese líder y se acababa, volvían a sucumbir en el pecado. Ahora en ese tiempo que está por terminar, ¿sí? A la gracia se accede por fe en el Hijo de Dios. Todos sabemos, o sea, es un acceso. Sin Él no hay camino, no hay puerta abierta. Necesitamos tener y confesar, aceptarlo desde un corazón arrepentido y consciente de que su santidad nos, nos, nos sella, ¿no? Nos sella su sangre para poder entrar al trono de la gracia con acción de gracias, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir? Sin Cristo vamos a seguir siendo pecadores.
Y necesitamos la sangre de Cristo, la salvación que nos da Cristo, para que Dios Padre nos abra el acceso en la oración al trono de la gracia. La misma fe te lleva a acciones. La fe, el que tú aceptes a Cristo, el que tú le reconozcas, ¿verdad? Tú vas a moverte en una fe, en una fe. Esa fe te tiene que llevar a acciones. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. Acrecentar tu fe te lleva a experimentar el reino de Dios en tu interior, que te da vida nueva en tu ser tripartita. ¿Qué quiere decir? En tu parte emocional, sentimental, en tus acciones, en tu cuerpo, en lo espiritual. ¿Sí? Pero no lo puedes hacer solo, es por medio de nacer en Cristo y el mismo Espíritu de Dios nos sella y Él es nuestro ayudador, nuestro consolador. Esto lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿qué te quiero decir? Cuando tú naces de nuevo, es en el momento que aceptas a Cristo, ¿sí? Es un nacimiento que aceptas a Cristo, pero la llenura del Espíritu es otro proceso. Sí, es por medio de que tú lo busques, de que tú te empapes de él, empieza a llenarte el espíritu. No nomás a sellarte, te empieza a llenar para discernir, para tener ese entendimiento de las cosas eternas, verdaderas del reino de Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto? Santiago 2:18 al 19, nueva traducción, perdón, nueva versión internacional. Dice así, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Yo te quiero decir que hay mucha gente que se cree que es salva o que estoy bien con Dios y todo lo oyen y lo oyen, pero no accionan nada. Y dicen, sí tengo fe, he oído de Dios, pero no conocen a Dios. Y el primer mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y tú no puedes amar a alguien que no conoces. En lo natural, si tú sabes de alguien que existe y todo, pero no lo conoces, no tienes una relación, ¿cómo puedes decir, amo a fulanito de tal? Si nunca lo has visto ni has tenido una intimidad? Es igual en lo espiritual. Si tú dices amar a Dios, tienes que tener una cercanía y conocer a ese Dios vivo, porque dice que los demonios también conocen, también creen que hay un Dios, pero tiemblan. ¿Qué dice tiemblan? ¿Por qué? Porque ellos saben que no están en esa conexión y que Dios están, dice en la palabra, el que no es conmigo es contra mí, es contra los espíritus que se rebelaron con Dios, están aquí en la tierra buscándonos destruir. ¿Qué te quiero decir con esto? No son por tus obras que te salvas, sino por la fe, porque la misma fe te va a llevar a obras. Tú puedes tener obras y no tener fe, o tu fe estar muerta porque no estás en la relación correcta. Pero cuando tú tienes fe, te va a llevar a accionar. Y te voy a poner un pequeño ejemplo. Un tiempo yo tendía a agarrarle dinero a mi esposo porque no me daba o algo, lo que sea, y tenía cosas que hacer y yo no llevaba como, ten para el gasto. No, él todo lo hacía. Entonces, ¿qué pasaba? Yo siempre tenía cosas que necesidades y un día le decía, no, señor, eso porque a mí me puso el espíritu, eso es, lo vas a empobrecer, así como diciendo, eso es malo, eso, entonces el espíritu me confrontaba y yo estaba siguiendo a Dios, entonces empecé como la necesidad, el accionar, es que ¿cómo le voy a hacer en mis métodos, no? Y sacaba un billete de $20, él se lo bañándose y yo sacándole el billete. Y ya me iba con el billete y el espíritu me decía, está mal, iba y lo metía en la bolsa otra vez. Y luego otra vez pensaba en mi situación y no lo voy a agarrar y lo agarraba y me iba. Y así estaba en mi lucha, la carne con el espíritu. Unas veces me quedaba con los 20 y me quedaba tan triste y tan defraudada para Dios como defraudándolo hasta que un día le dije, Espíritu Santo, no me dejes, ayúdame, fortaléceme, no me dejes, ya no quiero, porque eso ya me lo había mostrado, ¿sí? Entonces llegó el momento en que cuando lo agarraba, más fuerte fue una vez que lo dejé y me fui y dije, no más. ¿Y qué te pasa con eso? Él bajó y me dijo, ten para lo que ocupes. Me dio más de lo que necesitaba. Vencí el mal que había en mí, en mi naturaleza vieja. Sí, y desde ahí se quitó esa parte. Y no es que lo hiciera con otra gente, pero era con él específicamente. Pero a mí Dios me había hablado esa parte. ¿Qué te digo con esto? Hay mujeres que a lo mejor lo mío es mío y lo de él es mío, y si me entiendes, y a lo mejor el Espíritu no les pone ese.
ese contristarse el espíritu, esa instrucción. Y porque he conocido otras mujeres que está bien, el marido no se enoja, está bien, lo agarraste, pero a mí Dios me instruía, no, no. Dios me estaba preparando para dejar cosas. Y ahí es donde la fe puede más y va a ser los actos, las obras que voy a hacer, que voy a renunciar a lo que yo quiero, lo que yo pienso que no puedo, y Dios me lo va a dar a su manera porque soy obediente. Sí, esa es una manera pequeña, pero se puede aplicar en el adulterio, en la fornicación, en la pornografía, en cualquiera. Vamos a estar queriendo la carne, pero el espíritu va, tú le pides al espíritu y el espíritu te va a fortalecer. Te va a fortalecer para vencer el mal con el bien y obedecer la palabra. Y entonces vas a ver que estás accionando, ¿verdad? En fe, verdaderamente en obras. Te quiero decir que no basta solo con creer, sino accionar lo que decimos creer. Eso es lo que les di el ejemplo. En el tiempo de los jueces no tenían al Espíritu Santo. Se levantaban hombres y mujeres instruidos, dirigidos por Dios, mensajeros de Dios por un tiempo designado. Ahora tú y yo somos limpiados, sanados e instruidos por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para enviarnos a los que no tienen al rey en sus corazones. Hablábamos que en el tiempo de los jueces no habían reinado, no había quien estuviera ahí entronizando eso, ¿no? Para dirigirlos. Pero ahora tú y yo estamos siendo enviados, ¿sí? A los que no tienen al rey en sus corazones. Y el Espíritu Santo nos está guiando a ti, y a mí, para ser efectivos en la obra de llevar el mensaje de salvación. Cada uno conforme a su propósito, conforme fuimos llamados, ¿sí? Porque todos tenemos dones distintos, pero todos somos para edificación de la iglesia, de todos los que estamos creyendo en Cristo, unos a otros nos estamos edificando. Y muchas veces vamos a ser como esas, ¿cómo se dice? Como filos, ¿no? Como navajas que nos afilamos, porque allí dentro hay de todo. Entonces todos estamos siendo, muchos nos lastimamos nosotros mismos con nuestras heridas, con rollos que no hemos todavía solucionado o sanado. Pero ¿qué te quiero decir? Hemos sido instruidos en la batalla y aprender a combatir nuestro verdadero enemigo, ¿sí? Estamos siendo instruidos. El Señor nos está instruyendo a través de su palabra, de las circunstancias que pasan y que ha permitido que no se conquistaron en tiempos antiguos de tu familia, de tus padres, de tus abuelos, pero ahora que en ti se va a cumplir. Pero necesitas tú entrar a esa batalla, aprender que te enseñe el Señor a pelear tus batallas, tus guerras. Sí, y combatir a nuestro verdadero enemigo, el viejo hombre que vive en nosotros, porque Lorena, que estaba acostumbrada a hacerlo de una manera, y viene el Espíritu Santo y te está frenando y te está diciendo no, y te sientes triste y le estás fallando y otra vez estás intentándolo hasta que lo vences y te hace libre de esa área débil que tenías. Entonces quiero decirte que en el tiempo antiguo, yo creo que me voy a brincar mucho porque en el tiempo principal de los jueces, en el capítulo 2 seguían los informes sobre el fracaso de Israel en expulsar a los cananeos de los territorios de cada tribu, a pesar de ser reprendidos por Dios. Sí, y muchas veces Dios nos reprende y todo, y no podemos expulsar esos hábitos, esos espíritus inmundos que nos traen en esa perdición, en ese deterioro de nuestra vida y nos sentimos indignos de ser hijos de Dios. Pero dice Dios, yo no te he dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Nada más tienes que venir así como vino Lorena y le decía al Espíritu Santo, ayúdame porque no puedo, ayúdame, fortaléceme, ya no quiero robarle ese dinero, quiero. Y entonces vencí con la ayuda de él, no porque yo era fuerte, sino porque él me hizo fuerte en algo que yo le clamaba a él, ¿sí? Pero este pueblo de Israel, ¿qué pasó? Finalmente abandonaron al Señor para adorar a otros dioses. Y eso puede estar pasando en muchos hijos de Dios, que tanto te rodeas con cosas del mundo, con personas que no están en Cristo. No pasa nada si voy para allá, hago eso, no pasa nada, pero tarde que temprano empiezas a adorar y a servir a dioses. ¿Sí? Los dioses de los cananeos eran Baal, Astarot en aquel tiempo, que significaba Señor, ¿sí? Baal era Señor en D minúscula y era Señor en S minúscula, o sea,
era un dios al que ellos seguían, de la fertilidad, de la lluvia, las tormentas, ¿sí? Y Astarot en hebreo era Astoret, es una diosa fenicia cananea asociada con el amor, el sexo, la fertilidad y la guerra. Entonces, esos dioses están en la actualidad aquí, son espíritus actuando aquí, en este tiempo, ¿sí? Y esto hablaba en la Biblia, aunque con una connotación negativa, o sea, esos dioses de esos pueblos cananeos y todo esto, se llegaron los hombres de Israel, las mujeres, y se casaron, ¿sí? Se dieron en casamiento y mezclaron, ¿qué quiere decir? Lo bueno con lo malo y se fueron a la idolatría. Toda verdad mezclada con mentira es mentira, ¿sí? Entonces ellos se llenaron de las cosas del mundo, como tú y yo podemos ser expuestos. Y estamos coqueteando con el sistema del mundo y empezamos a llamar bueno a lo malo. Y a lo verdadero no tan bueno. Empieza a aburrirte y hay más suave acá y más deleite acá y más tirar par y más deleite. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Le das entrada a ese tipo de dioses, a esos dioses que el pueblo antiguo también seguía. ¿Y qué te quiero decir? Toda la humanidad quiere, las artimañas del diablo que usa en el tiempo antiguo, lo usa ahora. Busca robar a la humanidad de las bendiciones de Dios Padre, su protección, provisión y prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Porque una parte de estar nosotros bajo su cobertura, bajo la sombra del Omnipotente, es estar en una dependencia. Sí peco, sí puedo fallar, pero vengo a ti, pido y me arrepiento y continúo. Pero aquellos que descaradamente están queriendo seguir su lascivia, pornografía, orgullo, soberbia, falta de perdón, amargura, resentimientos, borracheras, fiestas desenfrenadas, drogas, guerras entre familias o personas, o dividiendo matrimonios, ¿qué es lo que está pasando? Están siendo guiados por demonios, están siendo guiados por su carne, por su naturaleza y por esos espíritus, ¿sí? Y hoy quiero decirte que en segunda de Timoteo 1:7, nueva traducción viviente, dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, lo que les hablaba hace ratito. Esta escritura de Dios nos ha dado el regalo de un mejor pacto por medio de Jesús, dándonos la capacidad de accesar y apropiarnos de la palabra, accionando con la ayuda de su espíritu en nosotros. Entonces, ¿qué te quiero decir? El seguir a Cristo, Jesús, no es de cobardes, ¿sí? Es de valientes. El seguir a Cristo no es de cobardes, es de valiente. Y Josué 1:9 nos confirma, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando la escritura, ¿sí?, de Jueces nos habla que el Señor dejó a enemigos en tierra sin conquistar para enseñar a pelear en la guerra a las siguientes generaciones israelitas. Nos está diciendo ahora la iglesia, ¿sí? No tienes experiencia para pelear tus batallas en el ámbito espiritual. Y te quiero enseñar, y Dios nos está queriendo enseñar que no tenemos lucha contra la carne y sangre, sino contra huestes de maldad de las tinieblas, y que necesitamos ser enseñados por ese Dios vivo, pidiéndole sabiduría, entendimiento, revelación para pelear nuestras batallas. Sí, para Dios es fácil darnos todo como Padre, para hacernos felices, pero Él estaría negando a sí mismo su justicia, su santidad, ¿sí? Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados, vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo, invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer. Todos vivíamos así en el pecado, siguiendo la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia que nos amó tanto que, a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia que Dios, ¿sí?, que ustedes han sido salvos. Es solo por la gracia de Dios que hemos sido salvos tú y yo. Entonces Dios nos perdona, pero nos ha puesto a prueba para ver si obedecemos la palabra, así como cuando estaba el árbol de allí en el Edén, que le dijo, de todo árbol puedes comer, pero de este no vas a comer. Igual nosotros. Estamos puestos a prueba para ver si obedecemos, para aplicar el libre albedrío, decir que amamos a Dios en obediencia. Le demostraremos que lo amamos cuando obedecemos.
Sí, ¿y qué te quiero decir? Aquellos enemigos sin conquistar de nuestros antepasados, abuelos que no conocieron a Dios o que decidieron seguir los ídolos de este mundo, esas cosas sin vencer en ellos fueron dejados por Dios a nosotros para enseñarnos el arte de la guerra y combatir en batalla, ¿sí? Hoy quiero dejarlo hasta aquí porque falta mucho me quedo siempre corta, pero quiero decirte algo por último. En Primera de Corintios 15:58, por eso, amados hermanos, estén firmes y constantes, trabajen siempre para la obra del Señor, conscientes que nada de lo que hagan para el Señor será en vano. Así es. Entonces vamos ahora. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por la vida que nos has dado en tu Hijo amado Jesucristo, por cada palabra que salió de tu boca, porque nos instruyes el camino, nos revelas las cosas eternas y espirituales, aquello que se mueve por amor a nosotros y nos enseña a pelear y a combatir. Partícipes en ese reino, Señor. Hoy te damos gracias, nos ponemos bajo tu abrigo, cubriéndonos con tu sangre preciosa, Señor, y bendecimos a todos los que nos vieron el día de hoy. Dios los cubra con su sangre preciosa. Bendiciones.